comercialización. A ver, el jueves en la administración voy a partir con un ejercicio, ¿ya? Para que hagamos bien, que claro, al menos estos 4 conceptos que vimos, para que no haya más. Y el ejercicio es lo importante que es. Bueno, en comercialización, seguimos con la primera experiencia de aprendizaje sobre introducción a la investigación de mercado. Y quería saber qué vimos la semana pasada. Ya eso, no sé cómo lo Sector agropecuario, ya. Bien, esto que vamos a ver hoy día una parte. ¿Qué más? Ya, y vimos también Chile como país exportador, ¿no es verdad? Vimos algunos datos de la balanza comercial, como dijo Raúl, la buscamos en dónde, ¿cuál es nuestra fuente? En ODEPA, y vimos que en realidad somos productores, exportadores o importadores mayormente de fruta. Exportadores. Somos exportadores, pero, y había 3 rubros, ¿cierto? Agrícola, Ganadero. pecuario y y donde somos súper exportadores, ¿cuál es? Agrícola y forestal. Mayormente exportamos más que importar. Nosotros importamos también productos. Por ejemplo, lo que más se consume en el mundo, plátano, importamos de piña, Todos los frutos tropicales. todos los frutos tropicales como ustedes. ¿Ya? Y utilizamos también un material, usamos una pirámide, la pirámide de Maslow, ¿para qué? Para ver las necesidades, ¿cierto?, de los consumidores. ¿Algo más que hayamos visto? Eso empezamos ahora. Bien, entonces, objetivo de esta clase es reconocer las características del mercado y su relación con la comercialización. Vamos a ver mercado y comercialización y cuáles son las diferencias, en qué nos utilizamos para poder comercializar, qué es el mercado y sus características. La comercialización, como dice ahí, tiene etapas y componentes. ¿Ya? Eso esta materia también lo tienen ustedes en su aula. Uy, qué raro se ve. Tenemos entre la producción, esto que se produce en el huerto, y el consumidor, aquí se produce una serie de etapas, actividades que involucran la distribución, la producción, el mercado. ¿Ya? Y dentro de estas son etapas de la comercialización, que vamos a entrar en detalle hoy día, vamos a ver quiénes forman parte de esta cadena de comercialización entre el productor y el cliente, y ustedes van a tener que trabajar con el material de la web y el material que está en la experiencia número 1, la actividad 1. Entonces, aparte de tener etapas, tiene componentes. Hay 3 componentes de la comercialización de un producto: la concentración, la dispersión y la igualación. Y eso está asociado a qué sucede entre la producción en el campo hasta llegar al cliente final, en términos de tiempo, lugar, etc. ¿Qué se entiende por concentración en comercialización? A la conexión o integración de un bien producido por muchos productores y su canalización a los mercados mayoristas o procesadores agroindustriales. Lo que está diciendo acá es que puede ser que haya varios productores o un productor que canaliza su producto hacia un mercado mayorista, a una empresa agroindustrial, hacia un minorista también. Es decir, aquí hay una movilización del producto hacia otro representante o participante de esta cadena de comercialización. ¿Ya? Pero se refiere a que se concentre el producto, que varios productores pueden trabajar con lo mismo y
mayorista lo compra. ¿A qué se refiere cuando dice para ser transformados? Lo que pasa es que, como son commodities, en nuestra cadena de comercialización puede ser que el producto se transforme, que ya no lo vendamos como manzana, sino como puré de manzana, manzana deshidratada, ¿ya? En arándanos y QF. Por eso el producto se puede transformar y el mercado busca productos que sean diferentes, ¿cierto? No comercializamos solamente fruta fresca, comercializamos una diversidad de productos de acuerdo a los requerimientos del mercado. A eso se refiere con transformación. Siguiente, puede ser, tiene un componente de dispersión, es decir, que la actividad se puede llevar a cabo en cierta región y puede llegar a un mercado mayorista en un lugar distinto. Entonces, la actividad debe llevar el producto desde el mayorista o procesador para distribuirlo a los minoristas y consumidores en otro lugar. Por el caso del tomate o las lechugas yururi y que se venden en el mercado de Santiago, ¿ya? Entonces, en comercialización también hablamos de que el producto se dispersa o sufre, ese transporte lo lleva a otras localidades. Ahí tenemos un mercado mayorista que lo lleva al consumidor final, pero que puede estar en otro lugar, no necesariamente en la misma región. Y también se habla de igualación en comercialización, que se logra, dice ahí, por el almacenaje de este producto en un tiempo definido mediante el cambio de los precios. Es decir, se va a guardar el producto porque lo más probable es que el precio aumente en otra época del año y eso hace que el negocio tenga mayor rentabilidad. Y donde se iguala la oferta por la demanda. ¿Qué claro? ¿Profesor, se basa siempre en el valor actual comercial de los productos? En Chile los precios de los productos se basan en la oferta y la demanda. Tú vas a ofrecer, si hay una demanda insatisfecha, tú vas a producir o ofrecer este producto. Pero si tú produces algo que el mercado no quiere, ahí no hay que transformar ese producto, cambiar variedad y tomar otra posición. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ejemplo. Caso. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Sí. Yo ¿Quién soy quiere leer? Comercialización de hortalizas. La empresa Agrovendi produce hortalizas en la región metropolitana y debe decidir cómo comercializar su producción de lechugas, tomates y piñón. Para optimizar costos y logística, opta por vender su cosecha en mercados mayoristas en Santiago, donde los intermediarios compran grandes volúmenes y luego los distribuyen a supermercados y ferias. Pregunta 1. ¿Qué componente de la comercialización reconoce y por qué? Pregunta 2. ¿Cuál es su ventaja en la comercialización de hortalizas? Pregunta 3. ¿Qué actores son claves en el caso para la comercialización de hortalizas? Lo que quiero que ustedes analicen en nuestros 3 componentes: concentración, dispersión o igualación de la comercialización. ¿Ya? ¿Qué ven acá? ¿Se ve dispersión? Sí. Porque están hablando de la misma región. No hay que movilizarlo, no te dice si está, por ejemplo, en Tiltil y se va a llevar a Nueva York, no dice eso, pero está en la misma región. ¿Hay dispersión del producto? ¿Qué dentro de la región, no? Porque es dentro de la región. Entonces descartamos la dispersión. ¿Hay igualación? Igualación siempre considera el almacenaje. Para sacarlo en un periodo en que el mercado está demandando y los precios aumentan. No. No, hay. ¿Qué nos falta? Concentración. Sí. ¿Por qué concentración? Porque lo llevó mercado. Espera, Julián. Ya no me llevo claro de la dispersión en este caso. Que no hay dispersión. ¿No hay dispersión? No hay dispersión porque no lo lleva a otra localidad, sino que lo multiplica, lo vende en la misma región. Y dispersión siempre involucra un transporte del producto de una localidad a otra.
muy distintos. Pero sí dicen de aquí que hay concentración. ¿Por qué? Que se concentra todo en el mercado. Dice que lo va a vender para aumentar sus costos y logística, optimizar, opta por vender su producto en el mercado mayorista de Santiago, donde los intermediarios compran. Esa es la clave, los intermediarios compran. ¿Qué está haciendo el intermediario? Está Comprando por volumen. acumulando. Está acumulando commodities, en este caso las lechugas de varios productores. Y eso se le llama concentración. Entonces, ¿qué componente tenemos? El componente de concentración. ¿Por qué? Porque el mayorista está acumulando productos de varios productores para después enviarlo para pasar a los intermediarios que compran volumen y luego lo distribuyen al supermercado. ¿Cuál es la ventaja de la comercialización de hortalizas? ¿Qué ventajas ven en este proceso de comercialización? La venta. Que de rápida venta. Optimizar costos. Bien. Claro, y ¿Cómo? logística. Y logística, súper bien. ¿Qué actores son clave en el caso de la comercialización de hortalizas? Aquí, en esta situación. ¿Quiénes son claves? El mercado. Los intermediarios. Porque los intermediarios bajan costos, analizan el mercado, investigan, generan datos y concentran la producción. Los supermercados son los intermediarios, pero las ferias pueden ser intermediarias también. No los supermercados, los intermediarios de la feria. Hay Los distribuidores de ellos son intermediarios. ¿Cómo? Los distribuidores de ellos son intermediarios. Claro, los abastecedores de ellos pueden ser intermediarios. Porque no solamente esos intermediarios no solamente van a abastecer solo los mercados, sino que también mercados locales. Por ejemplo, Agrícola Hortofrutícola del Rosario es una empresa que produce fruta y ellos tienen como clientes las exportadoras y al supermercado Jumbo. Y clasifican su fruta para todos, de acuerdo a los requerimientos y demandas de cada uno en términos de calidad. ¿Fíjate? Pero eres un productor que su fin son estos mercados. Siguiente caso. Caso 2. ¿Quién lo lee? Compra. Mauricio, ¿lo quieren leer? Por favor. Caso 2. Un productor de flores de la región de Valparaíso cultiva liquis y rosas. Para vender sus productos decide distribuirlos a diferentes puntos de venta como floristas locales, supermercados, ferias libres y ventas online, en vez de depender de un único mercado. Su objetivo es llegar a más clientes, reducir el riesgo de pérdidas por sobreoferta en un solo canal de venta. Pregunta 1. ¿Qué componentes de la comercialización reconoces y por qué? ¿Cuál es su ventaja de la comercialización con flores? ¿Qué actores son clave en el caso para la comercialización de flores? Pregunta 1. ¿Qué componente de la comercialización ven? ¿Dispersión, igualación o concentración? Dispersión. No, porque es de la misma región. Totalmente. No dice. Dispersión. Va a diferentes puntos de venta. No nos indican dónde, pero ya dice que son floristas locales, supermercados, los Ferias supermercados libres. tienen varios. Ya con el online te van a entender que va más afuera de la localidad. Claro, ferias libres Y venta y online. ventas online. Venta online Como tampoco vías de necesariamente lo mismo. No necesariamente. Aquí tenemos entonces el fenómeno de Dispersión. De concentración. dispersión. Bien. Toma dispersión. Cierto. ¿Cuál es la ventaja en su comercialización? No depende del único mercado. Eso. Sobre todo en flores que tienen una vida útil más baja, entonces las vendes como puedas, donde sea, ¿Y cómo? antes de que se te mueran. Claro. Tiene diferentes utilidades. Aquí las flores ustedes saben que tienen, que ustedes hicieron flores, ¿no? Sí. La vida útil es súper Corta, o sea que esté liofilizada. Y hay que buscar, hay fechas que son sumamente específicas para la venta de flores. A no ser que uno abastezca todos los hoteles y los eventos y por ahí. ¿Qué actores son
clave en el caso para la comercialización de flores. ¿Qué actores vemos acá? Al productor, que después vemos actores, intermediarios o venta final. ¿Qué vemos? Local, supermercado. Bien, todo lo que aparece ahí. Ferias libres, supermercados, locales, etc. ¿Se nota cómo está planteado? ¿Se entiende? Porque así mismo. Solo tres. Vamos, Raúl. ¿Puedes leer? Un exportador chileno de cerezas y arándanos debe negociar con compradores chinos para garantizar un buen precio y volumen de cereal. Debe igualar la oferta y la demanda, asegurando que la cantidad de fruta producida y disponible coincida con las necesidades del mercado. Esto implica coordinar cosechas, almacenamiento, transporte y acuerdos comerciales con importadores. ¿Qué componente de la comercialización reconocen acá? El mismo caso, ¿ves? ¿Cómo? Igual. Pero hay que igualar que haya que la demanda insatisfecha coincida con la oferta que le queremos entregar. ¿Cómo hacemos eso? Pongo el caso del kiwi. ¿Cuándo se cosecha el kiwi? Al unísono escucho. No puede. Cri 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 cri. Pide mucho. ¿Cuándo se cosecha el kiwi? Fines de marzo, abril, ahora. ¿Cuándo come el kiwi? Todo el año. Casi todo el año. Pero lo cosechamos ahora. ¿Cuándo se abren las cámaras de atmósfera? Según Francisco Salas y yo, todos los que trabajamos. Porque esto se guarda en cámaras de atmósfera controladas, ¿cierto? Pero hay un periodo en el año en que hay poca oferta de fruta en los supermercados y hay una demanda insatisfecha. ¿Qué fecha del año es? Septiembre. Primavera, bien. ¿Qué fruta hay en primavera? Algo de manzanas, peras, naranjas, mandarinas tardías y para contar. Entonces en esta fecha hay una demanda de fruta, de diversidad. Abre las cámaras de atmósfera, se exporta y mercado interno. Y ahí ustedes empiezan a ver kiwis, cuando no es momento de cosecha. Aunque la comulubera está dura, pero igual no la comemos. Y está como medio insípido, y ya perdió como su sabor. Ahí está. Vamos a sacar según la necesidad, los requerimientos de oferta y demanda. Si hay una gran demanda, lo vamos a sacar del mercado. Pero ¿qué hubo que hacer? Guardar. ¿Cómo se llama este componente? Igualación. ¿Estamos claros? ¿Se ve o no? Dice ahí, ¿cuál es la ventaja de la comercialización de cereza arándanos y otra fecha? Aunque no es tanto. Porque aquí lo que está haciendo es que tiene que igualar la oferta y la demanda. Entonces va a tener que almacenar una parte del producto. ¿Qué pasó este año con la cereza? Todo se concentró en un periodo. Precio bajo. Uf, vale. Y si hubiera guardado esta unas semanitas, o varias semanas, o hubiera tratado de enviar antes, cuando hay una demanda insatisfecha, el precio hubiera sido más alto. Entonces, ¿qué se hace? Se guarda fruta. Igual en Estados Unidos, cuando ustedes vean fruta en Estados Unidos, arándanos, ojalá que llegue antes de Thanksgiving, ¿cierto? La última semana de octubre, pero de noviembre. Pero luego baja un poco el precio, pero después aumenta. ¿Y qué hacen los recibidores? Lo guardan. Vale, a 2.40 guardaditos ahí en el frío, hasta que el precio mejore. Igual así. ¿Estamos? ¿Dudas? Ahora vamos a ver los actores de una cadena de comercialización. Tenemos productores, tenemos intermediarios y tenemos los consumidores finales. ¿Ya? ¿Dónde se comercializa todo? En el mercado. El mercado, ahí se produce la relación de intercambio de bienes y servicios. Se comercializa, pero ¿dónde se comercializa? Lo que llamamos mercado. ¿Cuál puede ser? Supermercado, feria, etc. ¿Y cuál es el concepto del mercado en que se comunican los que van a participar
productores, consumidores, operan los precios según la oferta y la demanda y la producción también, y se transfiere la propiedad del bien. Eso es importante, se transfiere la propiedad del bien. Cuando hablamos de transferencia, es que hay una venta. El productor recibe, hay un ingreso del productor por su venta, y el intermediario también va a vender su producto quizá a la feria y al cliente final. Y en esa cadena hay transferencia del bien. Uno paga, el otro lo recibe. ¿Ya? ¿Qué es interesante en el mercado donde se produce esta comercialización? Que es informativo. Es decir, se puede saber de los precios, los volúmenes y las condiciones comerciales. ¿Dónde tengo información de mercado interno? ¿Dónde? ¡Tarán! Bajamos una app, lo han hecho, ¿cierto? Sí, yo soy oficina De una app. O de patina. que se llama ¿A cuánto? No. Esta es una app de ODEPA que uno puede saber los precios mayoristas de frutas y hortalizas aquí en los mercados y los precios también de uva y vinificación. Entonces uno lo marca, consulta por producto o consulta por mercado. ¿Cómo se llama? ¿A cuánto? Bien, ¿a cuánto? Es una aplicación. ¿A cuánto? Hacer la consulta de fruta y verdura de los depas del mercado interno, pero consumir en una Ahí está. aplicación. Sí, es súper buena. Yo no quiero La semana pasada estaba viendo el precio para ir a los están por orden alfabético, entonces uno lo coloca en bloque. Continúa. Tratamos de instalarla, pero está en no funciona nada. ¿En serio? Sí, el Android no funciona. ¿En serio? Ahí está, con los precios. A ver, ¿a cuánto? ¿A cuánto? Voy a. No, yo creo que a ¿cómo va a hacer a iPhone nomás? Como que el público objetivo no está muy bien. En iPhone se descarga el video. En iPhone se descarga. Pero no está lo Que va a los validadores, no se va a poner. ¿A cuánto? No crean. Ah, no tiene razón, pero. ¿Quién te da Piensa iPhone? ¿Quién te da iPhone? Aquí lo estamos bajando. Aquí lo estamos bajando. Bueno, pero igual tenemos acceso. ¿De qué otra forma? Ya no tenemos la aplicación. ¿Dónde tenemos acceso? Con ODEPA, ¿cierto? ¿Podríamos tener acceso a los precios semanales de productos importados chilenos en el mercado americano? ¿Tenemos acceso a los precios en Rotterdam? Sí. Tenemos acceso. Vamos a freshplaza.es y ahí hay un apartado donde dice precios de mercado. Podemos ir a la página de Lusca y tenemos los precios del mercado semanales o diarios. ¿Ya? Así que eso es interesante, el mercado es informativo. Aquí está, profe. Pero ¿qué veracidad tiene eso? Muy alta, así tú dices en los precios. ¿Por la inflación? Porque comúnmente uno ve precios que salen en las noticias, por ejemplo, que cuesta tanto tal cosa, y uno dice, no, eso no cuesta. Lo generalizan, lo promedian. Seguramente trabajan, en casos de a cuánto, de Nueva York y de cuánto, son precios, está el máximo y el mínimo. Si tú sacas los registros, sí te dicen cuál es la de primera, de segunda y cuánto se pasó. Sí. No sé si es promedio como tal porque viene mucha información, pero sí tú ves máximo y mínimo, lo mismo que en el USA. Precio máximo trazado, precio mínimo. Entonces puede ir, quizás tu valor está en el promedio, pero te indica el rango. Ese. ¿A cuánto? Sí, La lo raya damos rojo. roja, el mínimo y el máximo. Aquí, por ejemplo, dice la ciruela, mercado mayorista lo valledor, la actualización al día que es 11 del 03. Esto fue la semana pasada. Variedades rojas, calidad primera,
Precio por beans de 450 kilos, origen región O'Higgins, mínimo 200.000, máximo 200.000, 200.000 se transó. Te da un máximo mínimo. Debe ser poco la cantidad de... Entonces las fuentes son pocas. Por ejemplo, los bañadores. Están todos los mercados. Terminal La Calera, están todos. ¿Estaba Temuco igual? ¿Ah? ¿Estaba la fe Temuco igual? Sí, están todas las ferias en Chile. Por ejemplo, yo veo la de La Calera. Y digo un poco por la palma. Tengo productores allá. Entonces ahí no me los veo como antes. Lo otro importante es que se llama asignador de recursos porque se produce la valorización del bien en el mercado. Como se tasa según la oferta y la demanda, puedo saber cuánto sale el beans de ciruela. Se valora cada uno de los productos. Y es distributivo. ¿Por qué es distributivo? Porque el precio determina qué cosa. El ingreso del producto, lo que hoy día calculamos, la cantidad producida y el ingreso del consumidor. Nosotros podemos saber los ingresos aproximados. Un productor puede saber cuánto fue el precio de venta, cuánto es el precio de la materia prima. Eso se puede saber. Y es distributivo porque el precio final se distribuye porcentualmente, ahí es que el costo, para el productor. Podemos saber la cantidad producida y el precio del consumidor. Esta es una relación entre comercialización y mercado. La comercialización utiliza el mercado. ¿Para qué? Para valorar, asignar y distribuir los bienes. Entonces la comercialización es más macro. Usa el mercado para la transacción. ¿Está claro aquí? Más o menos. Entonces, ¿qué es más grande, el mercado o la comercialización? Como concepto. Comercialización. ¿Qué es más grande, la comercialización o el marketing? Marketing. Marketing es un concepto más amplio que la comercialización. Tírese otra. Bien, quiero que aquí el concepto de utilidad, de alguna manera ya lo vimos en administración, se entiende utilidad económica como tal a todos los procesos productivos que hacen que los bienes y servicios sean útiles para los consumidores. ¿Sí? Porque uno va a comprar un bien porque lo necesita, porque algunas veces uno compra una tontera y no lo sirve para nada. Pero, entonces aquí vemos una cadena de comercialización, está la fábrica, el distribuidor, mayorista, centro comercial y un consumidor. Vamos a ver cómo es la cadena en frutas y verduras. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de utilidad económica, hay varios tipos de utilidades. ¿Ya? Utilidades de lugar, de tiempo, de forma, posesión e información. ¿Sí? Entonces, es más complejo de lo que uno cree el concepto de la comercialización como tal. Hablamos entonces de utilidades, que se diferencian, son 5 tipos de utilidades, asociadas a lo que vimos antes, dispersión, concentración, que son los componentes de la comercialización. Ahora vamos a verlo en conceptos de utilidad. ¿Qué es utilidad del lugar? Es cuando dice se logra llevar un bien desde un lugar de producción a otro. Que en el componente de la comercialización sería dispersión, ¿cierto? La dispersión me trae una utilidad del lugar, así se interpreta, ¿estamos claros? Y la utilidad del lugar, el precio, por ejemplo, recibido por el agricultor en Limache, es diferente al precio que paga el cliente en la feria de Puente Alto, o en el supermercado de Puente Alto, ¿no es verdad? Y en términos comerciales se generó una utilidad, porque lo cambiaron de lugar, ¿no es verdad? Y esa utilidad se le llama de lugar. ¿Estamos? ¿Sí? Utilidad de tiempo. Se obtiene al almacenar productos en periodos en que se desea menos, periodo de cosecha, a uno en que se desea más. Caso del quinoa. ¿Ya?
el componente de la comercialización, ¿cuál sería? Componente de la comercialización. Dispersión, concentración, Utilidad de tiempo. igualación. ¿Cuál sería acá? Continúa, a ver, profe. ¿Cuál sería? Igualación. Utilidad de forma es cuando le damos la materia prima se transforma. ¿Ya? Por ejemplo, de papas obtenemos papas fritas. O por ejemplo, de kiwis los exportamos en una cajita y eso ya es una utilidad de forma. El cambio de embalaje o el aporte de un embalaje, una etiqueta, ya es una utilidad de forma. Porque el precio en el predio, Es diferente. el precio en el predio en bins va a ser diferente al precio de una caja de exportación. Y utilidad de posesión se refiere a que en el mercado el producto pasa o cambia de dueño. Es el cambio de propiedad. Y para que se produzca ese cambio de propiedad, alguien tuvo que pagar y otro tuvo que comprar, ¿no es verdad? Eso se llama de posesión. Yo trabajé en exportadora. Se compraba la fruta del productor. El productor tenía que emitir una factura mercado nacional. La exportadora compra el producto, aunque le pague en invierno, le compró el producto y después lo cambió, utilidad de forma, lo exportó y el cliente final, ese importador, le va a pagar a este exportador, ¿no es verdad? Eso es un cambio de posesión, eso se llama utilidad de posesión. Utilidad de información, lo que dijimos, el mercado genera información. Todo el proceso comercial genera información útil a toda la gente. ODEPA, tenemos ODEPA para el mercado internacional, podemos saber el retorno a precio FOB, ¿no es verdad? Podemos ver cuánto volumen se exportó, porque hay información útil de las transacciones. Practiquémoslo en el... Ay, ese no lo borré. Digo con la cuestión. ¿Qué tipo de utilidad se genera cuando un agricultor vende la producción de hortalizas a un supermercado? Vende, entonces una utilidad de Posesión. posesión, porque vendí el producto, se lo entregué por un retorno. Ahora sí, un productor almacena granos de maíz en silos para venderlos en temporada alta, cuando los precios son mejores. ¿Qué tipo de utilidad tenemos? Tiempo. De tiempo. Bien, ¿se entendió? ¿Por qué de tiempo? Porque lo va a vender cuando esté mejor. Benjamín. Y lo tuvo que almacenar. ¿Sí? ¿Eso? Sí. Muy bien. Bien. Vamos al siguiente. ¿Qué tipo de utilidad se genera al transformar tomates frescos en pasta de tomate en una agroindustria? Forma. Excelente, bien. Un 7. Ya, vamos listo entonces. ¿Se entendió la idea? Sí. Lema. La comercialización genera la información necesaria de cómo operan los mercados y cómo se organizan y coordinan. Pasemos canales. ¿Cómo está formado? Hay canales de distribución, hay intermediarios y hay márgenes de comercialización. Vamos a calcular los márgenes, así que cálculo bien. Y dice aquí se buscan indicadores económicos. Por ejemplo, cuantificables. En este, por ejemplo, yo le vendo a el señor Canticura una producción de tomates. Yo puedo saber, según la oferta y la demanda, cuánto él me va a comprar el producto. Yo soy un simple productor, así que voy a decidir dentro de la cadena de comercializaciones, margino un poquito poco, quizás me cuesta 600 pesos producir y lo voy a vender 800, ¿ya? Entonces hay que definir objetivos que sean cuantificables, lo que llamamos, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuáles son los indicadores importantes para la cadena de comercialización. Y la comercialización como tal define muchas estrategias que vamos a ver cuáles son más adelante para que los productores
las adopten tanto los productores, consumidores y también el Estado puede estar involucrado en esta comercialización. Entonces, para partir, quiero que ustedes me indiquen, aparte que ya lo vimos en alguna medida, cuáles son las características de los productos hortofrutícolas en términos de grupos, por ejemplo, las hortalizas, cómo se comercializan en términos de formato y cuáles son las características de esos productos. Tenemos 5 minutos para hacerlo, nos dividimos la pregunta. Pregunta aquí 1, considere cuáles son las características del producto hortofrutícola, pero veamos solamente las hortalizas. Número 2, cómo se comercializan, y ustedes atrás, características de los productos. Necesito 6 características. ¿Ya? Listo. Vamos. Para que no se duerman. Características de los productos hortofrutícolas. ¿Qué más pueden decir? Por ejemplo. Pregunta 1. Usted va a pasar. Pregunta 3. Raíces, bulbo, hojas, tallos, flores, frutas, semillas. ¿Cómo se consumen estos frutos? Esto, profe. Creo que está bien. Profe. Para la 1, raíces. Ahí está, chiquillos. ¿Cómo lo voy a pedir todo? Ahí está. Pero hojas serían las lechugas. El bulbo. ¿Qué fruta consume el bulbo? ¿La cebolla? El tallo. ¿Cuál consumí el tallo? El apio. ¿Cuál consumí la semilla? La avellana. ¿Vamos a pasar la misma, hijo? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el choclo qué es? Tomate va a dar ¿Forma de comercialización? Bien. frutas. Ah, pero a cada uno tenés que darle 6 ejemplos. Pero ya viste, Ponle jengibre, cebolla, lechuga. Pero un ejemplo. Sí.
tomate es un poco. Girasol, alcachofa. ¿Cómo tomate? Sí, también. Eso. La maravilla tengo que decir, pero. Ya, pero la nueva. Hay un mejor ejemplo de la maravilla. ¿Lo cambiaste, pero? Ah, no. ¿Qué de uno? ¿O compraste otro? Sí, ¿Mira otro? ¿Lo mismo? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Cómo me dejaste probármelo? Son malos los cabros. Vamos con la respuesta, pregunta 1. Equipo, considera un grupo de hortalizas. ¿Está bien lo que colocaron? ¿Pueden nombrarlo? ¿Alguno de ustedes? Raíces, bulbos, hojas, semillas, frutas y flores. La zanahoria en raíces, la cebolla en bulbo, la lechuga en hoja, los porotos en semillas y el tomate en frutos y alcachofa en flores. El ejemplo. ¿Muy bien? Eso es correcto. Hay una gran diversidad, mayormente de las hortalizas, donde las características son muy distintas y muchas veces es difícil de trabajar en pocos hechos. Número 2. Forma en que se comercializa y consume. ¿Cómo se comercializan los productos? Aquí dice, el mercado, hablamos del mercado, mayorista, minorista, ferias libres, venta directa de supermercado. ¿Ya? ¿Y cómo? Pero si vemos ahora el producto como tal. Envasado, Y procesado. a granel, ¿no es verdad? Y el consumo mayormente frescos y procesados. ¿Sí? Y algunos secos, como los frutos secos. Características de los frutos o de los productos. Dice aquí, Donala, alta perecibilidad. Actividad metabólica post cosecha para todos. No. O sea, sí, que sea acelerado, ¿no? Acuérdate que los nódulos bactériicos no tienen alzar proteína. No sé, pero respiran. O sea, están vivos igual y se van a morir. Pero se necesita. Sí. Por eso esa alza metabólica, ojo, porque está más asociada a los productos climatéricos. Sensibilidad al daño mecánico, excelente. Estacional. Heterogeneidad natural, porque como decía, una fábrica de zapatos y la humedad de todo, o la humedad de todo, alto volumen y peso logístico. ¿Cómo es esto? Alto volumen y peso logístico. ¿A qué se refiere? Está leyendo. Es como cuando nosotros, o sea, no es lo mismo exportar sandía que durazno. Porque usamos mayor volumen, pero el precio es diferente. La unidad es diferente. ¿Puede ser algo así? Alto. Yo creo que por ahí lo, no sé, Alan, por ahí lo interpreta usted. Sí, porque dice que está relacionado el peso con el valor económico que vive. Y el peso, ya. No nos podemos ir por el camino de la nutrición y que sean de consumo requerido. Pero como características generales, claro. Sí que se produce en alto volumen, sí que es un producto masivo,
Pero es un producto, los hortofrutícolas son productos de primera necesidad. Sí. Como el caso, la lechuga está cara, súper cara, Puedo con helado, puedo prescindir de ella. podría prescindir de ella. O están caras las frutas y las hortalizas. Puedo dejar de comer ¿Por qué lo fruta. reemplaza la gente en su dieta? Productos procesados. Harina. Por harina. Come fideos o come arroz. Entonces no es de primera necesidad. Yo podría prescindir de las frutas, ¿o no? Sí, pero de la hortaliza, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué planta? ¿Qué hortaliza come? Papa. Muéstrale una lechuga que come una lechuga con brócoli. Se le da la espalda. ¿Por qué no comen? Pero no producen. Porque no importan. Es porque no lo consideran en su dieta. ¿Se fijan? Entonces, es importante. Pero si la reemplazan por algo. ¿Ah? Pero si se debe reemplazar con algo de similar. Me encanta la papa. Pero es que una papa no es lo mismo que comerse una lechuga. No forma parte de su dieta. Porque son carnívoros. Ellos. O sea, se puede vivir en la calle. Bueno, para la cerveza, no importa. ¿Se fijan? Entonces es importante, claramente son alto el volumen, pero son productos que se pueden prescindir. Ahí estaban los grupos y lo puse como resultado para que lo tengan, así no lo tienen. Vamos a buscar lo mismo que ustedes dijeron, yo di más ejemplos, espinaca, selga, que hay mucha diversidad en términos de formato, forma de comercialización, estados frescos, consumo crudo y otros cocidos, y hay que considerar lo que indican sus compañeros y cuáles son las características. Quiero complementar con que son consumidos por su alto aporte de vitaminas y minerales. No hay otros productos que reemplacen esas necesidades. No son alimentos básicos que hay que incorporar también a lo que ustedes dijeron. Por lo que se compra puede ser postergada si el precio del producto aumenta. Otro punto, que el nivel de consumo va a variar según el precio de venta. Es muy sensible. La comercialización en general es de bajos volúmenes. El mercado podría ser reducido. Y pasa con algunos productos. Entonces, el volumen, por ejemplo, el caso de higos, el volumen es muy reducido, con un buen precio en el mercado. Gama de productos hortofrutícolas amplia y variada, y si el precio es muy alto, el consumidor lo reemplazará por otro. Y los productos se venden en un mercado donde el precio lo determina la oferta y la demanda. Entonces, aparte de que ustedes indicaron, complementen con esta información. Vamos a hacer la actividad del día. Ustedes van a empezar su experiencia número 1, la semana 2, y aparece esta actividad. Y se refiere a análisis sobre las tendencias de consumo de los clientes anuales. ¿Ya? Entonces, la actividad, ustedes van a empezar a lavar, yo voy a bajar para que ustedes la vean. Y terminamos, cerramos con esta actividad hoy día. Así que se van a ver. Van a la experiencia número 1, semana 2, dice actividad, análisis sobre la oferta, las nuevas tendencias de consumo de los clientes. ¿Ya? Entonces, aquí, tendencia de consumo. Voy a descargarlo, es muy simple, no es necesario que lo... Ahí está, yo voy a ampliar. ¿Se ve? Sí. La idea es que ustedes analicen la tendencia del consumo de alimentos que presentan los consumidores, que identifiquen tendencias del consumo de alimentos y comprendan el funcionamiento de la cadena de comercialización. ¿Ya? Entonces se van a organizar en grupos, van a buscar 4 tendencias del consumo. Me interesa mucho que quizás algunos busquen la tendencia del consumo en Chile y otros de la tendencia del consumo a nivel internacional. ¿Quién quiere el mercado chino? ¿Quién busca el mercado alemán respecto a consumo hortofrutícolas? ¿Ya? Definan una cadena de comercialización que pueden ser varias. ¿Ya? Y establezcan sus puestos si es necesario y puedan diferenciar y que les quede muy claro que es un mercado nicho de un mercado masivo. ¿Ya?
contarles algo de la cadena de comercialización. Esta es una cadena de comercialización bastante... Hay varios aquí integrantes de la cadena. Está el productor, está el consumidor. Pero entre ellos hay varios participantes. Ejemplo, un productor puede venderle su producto a un acopiador y ese acopiador le puede vender a un mayorista, el mayorista a un detallista y el detallista llega al consumidor final. O puede ser que el productor le venda a la industria y de la industria pasa a un detallista al consumidor. O podría ser que el productor le venda al acopiador, el acopiador vaya a la industria, lo procese, se lo venda a un detallista y luego al consumidor. Eso se llaman canales o cadenas de comercialización que puede ser variadas. ¿Ya? Eso tienen que ustedes ver en su ejemplo. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, algo. Bien, chicos, entonces, nombrar 4 tendencias de los alimentos en la actualidad. ¿Cuál sería la tendencia del mercado hoy día? Bueno, alimentos sanos. Por ahí va, bien. Orgánico. Y definimos el mercado nicho y mercado más. Listo, tenemos 20 minutos para hacerlo. Profe. Pueden hacerlo afuera, aquí. Profe. Un mercado nicho puede ser. Por ejemplo, agroindustria. ¿Para dónde va después? La agroindustria le va a entregar el bien ya procesado a quién? A retail. Puede ser un retail. Voy a exportarla igual. La podría exportar. Y esto al cliente público. Estas son las posibles y todas, y puede ser el siguiente. Que el productor le vende a quién? Al mercado local. Aún puede ser a un acopiador o a una feria en forma directa. De unos productores de Ñuble que le venden al mercado de Concepción. Mandan su producto directo al mercado. Eso se le llama lo que les piden, cadenas de comercialización. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Bueno, esto vamos a seguir la próxima clase, ya con cadena de comercialización. Vamos a... ¿Alguna duda acá? ¿Estamos claros? Estamos partiendo. Claramente. Entonces. Y ahora quiero terminar con esta misma. En las cadenas de comercialización, asientos, con esto terminamos el cierre. En la cadena de comercialización hay varios intermediarios que podrían existir acá. ¿Por qué se justifica que hayan intermediarios en una cadena? ¿Por qué el productor no exporta directo? Porque es un productor pequeño que a lo mejor no le conviene exportar. Porque quizás el productor no sabe, falta información. ¿Y quién tiene esa información? Quizás los intermediarios. ¿Qué más? Los mismos costos pueden ser más que los que Bien, hay una reducción de costos con los intermediarios porque los intermediarios tienen mucha información de mercado, de materiales, insumos, más contactos, más, ¿qué más? ¿Por qué no es rentable que el productor exporte solo? ¿O por qué Porque no, tendría que no tener... son importantes estos intermediarios? Porque Tiempo, bien. Son eficientes en uso del tiempo. ¿Qué otra cosa? Ellos no se tienen que, si el productor vendiese y no tuviese la capacidad para vender, estaría perdiendo el producto. Entonces mejor vendérselo a alguien que le puede dinero y el problema sea de él. Capacidad de gestión, Eso. ¿cierto? Bien, gestión. Ahí traían los contactos y todo eso. Contactos. Son muchas las razones. Aquí tenemos algunas
Los intermediarios investigan, informan, se informan. Riesgo. Se dedican a la promoción, tienen contactos, saben cómo es el mercado en términos de oferta y demanda, tienen capacidad de negociación, procesamiento, saben cómo distribuir físicamente los camiones, qué sé yo, todo el proceso lo conocen. Captación de riesgos, asumen muchas veces los riesgos y el financiamiento. Por eso que hoy día todo se terceriza. ¿Por qué las mineras tercerizan? Porque minimizar riesgo. Tienen un mayor conocimiento. El productor se dedica a producir, pero el resto que lo haga un tercero. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, Listo.